Saludo a cada uno de ustedes fraternalmente, contento de estar una vez más y tener esta oportunidad de traerles la palabra del Señor. Creemos que estamos viviendo en el tiempo final, cuando los misterios de Dios habrían de ser abiertos o revelados a su pueblo. Un mensaje de alerta, un mensaje de luz, de revelación, para que el pueblo, o sea, los hijos de Dios, sepan en qué día estamos viviendo. En esta ocasión quisiera dar principio al tema la venida del Señor. Creo que es un tema totalmente oscuro a la gente religiosa. Sabemos que la palabra de Dios tiene que y debe que, y en ella está la revelación dada a nosotros. Yo voy a tomar como base, para poder hablar sobre la venida del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La venida del Señor. Al ver esta escritura encontramos que hay tres cosas distintas que tienen que acontecer antes que encontremos al Señor Jesús en el aire. La escritura, en primer lugar, nos dice que Jesús no baja a la tierra a encontrar a su pueblo aquí en la tierra. Más bien, suceden tres cosas y luego encontramos al Señor en el aire. La primera cosa que acontece es aclamación, o sea, voz de mando. La segunda cosa es voz de arcángel. La tercera cosa es trompeta de Dios. Todos nosotros, los que estudiamos las Escrituras, sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Realmente, por siglos se ha predicado que el Señor viene. Aún los discípulos, los apóstoles, pensaban que el Señor iba a regresar en la época en la cual ellos estaban viviendo. A través de los siglos, las diferentes iglesias, ministros, predicadores, han dicho que el Señor viene. Y al predicar esto, ellos han predicado una verdad, porque el Señor viene, Él tiene que cumplir su palabra y Él tiene que venir. Pero la cosa es que la gente que ha escuchado estos mensajes, muchos de ellos se han resfriado, se han regresado. Ahora comentan y piensan, pues posible venga en unos 100, 1000, 2000 años. Sabrá Dios cuándo vendrá. Y encontramos que la humanidad, en el tiempo presente en el cual estamos viviendo, ella está bien relajada, o sea, bien descansada, como que ha olvidado que Dios tiene que cumplir su palabra. Y en ella misma, en su palabra, encontramos las claves para saber realmente en qué época es cuando el Señor va a consumar su venida. Recuerde usted que la naturaleza nos habla de las cosas espirituales. Por ejemplo, cuando usted tiene una siembra, tiene semilla para sembrar en la tierra, naturalmente que hay tiempo de plantar la semilla. Y para plantar la semilla se tiene que cultivar el terreno. Después de que se cultiva, se planta, luego se cuida esa semilla, se riega, se corta la hierba alrededor de esa planta cuando empieza a salir, y llega el tiempo en que la planta ya crece, hay lluvia, la cual le da el sazonamiento, aparte de la ayuda del sol solar, o sea, los rayos solares,
llega el tiempo en el cual se cosecha. Todo tiene su tiempo. Y lo natural nos tipifica lo espiritual. Sabemos bien que fue un tiempo de siembra, cuando la palabra de Dios ha sido sembrada. Pero no siempre será siembra, sino más bien en el tiempo final, dice la Biblia, que habrá, que vendrán las lluvias tempranas y las lluvias tardías al mismo tiempo. La lluvia temprana del hebreo significa la lluvia de la enseñanza o la lluvia de la siembra. La lluvia tardía en el hebreo significa la lluvia de la cosecha. Cualquier agricultor sabe que hay lluvia que tiene que venir cuando se siembra para que esa simiente pueda brotar y pueda dar vida. Pero también hay una lluvia que no solamente madura el grano, sino que permite que pueda haber una cosecha. Pues el tiempo final está predicho que habrá una lluvia de enseñanza o de siembra, y al mismo tiempo que se esté sembrando, es lo que se está haciendo el día de hoy. Al estar usted escuchando, es una palabra que está siendo sembrada en su corazón. Pero llega el tiempo en que la lluvia temprana y la lluvia tardía llegan al mismo tiempo, o sea, en el mismo tiempo en el cual se esté predicando el Evangelio y se esté enseñando, se esté sembrando la simiente, también habrá una cosecha. Pero si acaso va a haber una cosecha, tiene que cosecharse solamente aquel grano o aquella palabra que dio fruto. En otras palabras, habrá quien esté preparado para irse con el Señor, mientras unos estarán oyendo y apenas se estará sembrando la palabra en sus corazones, habrá otros que ya están preparados para irse con el Señor en la cosecha. ¿Cómo vamos a saber en qué tiempo estamos viviendo realmente? El Señor Jesucristo, hablando con sus reverendos labios a los discípulos en Mateo 24:32, dice que la generación que vea a Israel reverdecer, dice, esa será la última generación. Consideremos a Israel por unos momentos. El 48, Israel fue declarada una nación, con su propia bandera, con su propio ejército, con su propio gobierno, con su propia moneda. Ahora, ustedes saben que Israel hoy presentemente es una nación. Fíjese, una generación cubre el periodo de 40 años aproximadamente. Entonces, está diciendo que la generación que vea a Israel, a la higuera reverdecer, que esa será la última generación, la cual verá el cumplimiento de todas las promesas, todas las escrituras, o sea, toda escritura que está escrita. Vamos a considerar a Israel, como le dije. Hubo una terrible persecución que se levantó contra los judíos para hacerles retornar a su tierra natal. Usted sabe bien que Israel había sido esparcido cuando el general Tito, cuando Roma rodeó, el ejército romano rodeó a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo. El pueblo de Israel fueron llevados cautivos a todas las naciones. Pero tendría que venir el tiempo cuando Israel regresaría a su tierra natal, siendo el reloj profético de Dios para que la gente pudiera despertar a la realidad, que esa sería la generación que miraría el cumplimiento de todas las cosas. Ahora nosotros, los que vivimos, los que hemos sobrevivido a nuestros antepasados, aquellos que esperaban este tiempo, nunca pudieron ver realmente a la higuera, o sea, a Israel reverdecer, pero nosotros hemos alcanzado a ver esto. Y la alarma ha sido dada o ha sonado para que despertemos. Apocalipsis 9 nos dice que el quinto ángel tocó la trompeta. Y cuando tocó la trompeta dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Sabemos que esta estrella que cayó de la tierra, del cielo a la tierra, es el diablo. Entonces se nos dice que al diablo se le dio la llave del pozo del abismo, y cuando se le dio, él abrió el pozo del abismo. Dice que Apocalipsis 9 que el sexto ángel tocó la trompeta, y cuando tocó la trompeta dice que él mismo, el sexto ángel, desató a 4 ángeles que estaban atados juntos en el gran río Éufrates. Estaban ahí atados, preparados para
que ellos fueran desatados y que se desatara un ejército de jinetes de ese río Éufrates. Dice que estaban preparados para cierta hora, para cierto día, para cierto mes, para cierto tiempo. Y cuando los 4 ángeles que estaban atados juntos al gran río Éufrates fueron desatados por la trompeta sexta del 6º ángel, dice la Biblia que 200 millones de jinetes fueron sueltos. Ahora, estos jinetes eran demonios que tomaron control de seres humanos, que se apoderaron de ciertos humanos o de cierta humanidad. Se levantó la terrible persecución contra los judíos. La historia nos narra, si nosotros no nos recordamos esos años, la historia nos narra que 6 millones de judíos fueron asesinados, fueron martirizados. Ahora le nombran el gran holocausto. Cuando realmente los metían en hornos, los niños, mujeres, adultos, hombres fuertes, hombres débiles, de toda categoría de hombre, fueron lanzados, echados, tirados en un horno. Los engañaban que solamente les iban a bañarle, que entraban a una regadera, pero realmente a donde los metían era a su muerte, a su tumba, a su destrucción. Y la hediondez de los cuerpos muertos era terrible y se podía oler el olfato de esos cuerpos corrompidos por mías y mías y mías. Y el mundo entero, aún nuestra nación, se dio cuenta de que estas cosas horribles estaban siendo cometidas en contra del judaísmo. Pero taparon sus oídos, taparon sus ojos, y realmente permitieron que cometieran este crimen tan fatal y tan terrible y tan horrible en contra del pueblo de Israel, al paso o al caso que 6 millones de ellos